Y ahora tenemos contacto ya vía telemática, ¿verdad? Con la doctora Andrea Manjarres, directamente desde la hermosa Colombia. Desde allá recibimos la señal de la doctora Manjarres. Vamos a, vamos a conversar con ella en este momento. Adelante, doctora, buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar un caso que ha estado en la palestra pública y a partir de allí hablar de algunas recomendaciones y es el famoso caso de José Rafael Llenas Aybar, ¿cierto? Que en el 96, con 17, bueno, con 12 años, ¿no? Fue condenado al haber asesinado a su primo, ¿cierto? Ahora tiene libertad. Entonces, esto nos recuerda un tema muy importante y por eso hoy dijimos, bueno, vamos a hablar acerca de las banderas rojas, de las alarmas que pueden encenderse con relación a conductas antisociales y severos problemas de salud mental. ¿Sí? Esa es la idea del día de hoy. Es importante entender que hablar de los trastornos de personalidad es un tema bastante complejo y para que estemos claros, no es algo tan común, ¿vale? Digamos que dentro de los trastornos de salud mental, los trastornos de la personalidad son los menos comunes y quizás unos de los más complejos de diagnosticar y de trabajar. Porque cuando nosotros estamos hablando acerca de trastornos de la personalidad, estamos diciendo que toda la estructura psíquica de una persona está mal, ¿ok? Hay un término que utilizamos en la cotidianidad y es el término de antisocial, ¿sí? Que si alguien no es muy sociable, que no quiere compartir, decimos que esa persona es antisocial, no, eso es un término mal utilizado. Anti quiere decir en contra de la sociedad, que genera conductas delictivas, que genera conductas poco empáticas con el dolor del otro. En realidad el término sería asocial, que no le gusta sin socialización, ¿vale? Pero ya cuando hablamos realmente de conductas antisociales, pues es muy importante tener en cuenta que son parámetros en los cuales las personas muestran características desde tempranas edades, ¿sí? Donde son cero empáticos con el dolor del otro, donde pueden hacer cosas como, por ejemplo, herir animalitos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de patrones de conductas antisociales, estamos hablando de personas que violan las normas, personas que muestran poco empatía, personas que tienen dificultad para sentir culpa, personas que manipulan a los otros, que muchas veces cuando muestran esa supuesta sensibilidad, ay, sí, perdón, piden disculpas, después nos damos cuenta que no había un sentido de culpa real y de reflexión, sino que era para manipular a otros, de pronto para levantar un castigo, para hacer más leve alguna sanción que se hubiese impartido, bien sea por los padres o a nivel institucional. Son personas que agreden física y verbalmente o que ponen en riesgo sin remordimiento al otro, ¿sí? Estas conductas pueden aparecer en la adolescencia, en la adultez, pero por lo general son conductas que se van presentando desde niños, pero que van aumentando como, digamos, en su severidad o en la gravedad. Sí, entonces muchas veces las familias no lo visualizan con claridad y dicen, bueno, son cosas de niños, son cosas de muchachos, son travesuras, este niño no es fácil, pero realmente hay señales también emocionales y conductuales que se siguen desarrollando. Entonces, ojo, señales de alerta, banderas rojas, aislamiento extremo y desconexión emocional.
Las personas que se aíslan completamente, que dejan amistades, abandonan actividades, se desconectan emocionalmente, viven con resentimientos constantes por X, Y o Z, que por partido político, que con las personas ricas o pobres, que con las personas de cierta raza, cualquier tipo de resentimiento, rabia con algunos miembros de la familia pueden estar desarrollando en ese momento un deterioro psicológico importante. Sí, siempre hemos hablado acá en el programa que los cambios abruptos en el comportamiento siempre son señales de alerta, ¿sí? Y sobre todo cuando son prolongados en el tiempo, porque es normal que uno esté 1, 2 días, una semana por X, Y o Z, que no quiera mucho socializar. Hay un bajón emocional, no quiero socializar mucho, no me siento bien física o emocionalmente hablando. Eso es normal, nos pasa a todos los seres humanos. Pero otra cosa es ya mantener un aislamiento prolongado, porque eso aumenta el riesgo de depresión severa, de ideación violenta, de pensamientos paranoides, de desesperanza extrema. Cuando hablamos de pensamientos paranoides, son estas personas que creen me están persiguiendo, me quieren hacer daño, en la atención cuando hablan, hablan de mí, si alguien se está riendo de mí, con cosas que no tienen que ver absolutamente nada con ellos. Otra bandera roja, una fascinación persistente con violencia o destrucción. Aquí no hablamos de ver una película ocasional o una serie o un videojuego de vez en cuando, sino que haya una obsesión constante, una idealización de agresores. Sí, ay, que me encantan eh, los asesinos, los mercenarios, narcotraficantes, figuras de violencia que los idealicen como si fuera como una especie de ejemplo social. Fantasías violentas repentinas, consumo compulsivo de contenido destructivo. Hoy que tenemos tanto acceso, lamentablemente, a todo esto a través de las redes sociales, del internet, ¿no? O o disfrute intenso del sufrimiento ajeno. O sea, que le gusta ver, uy, acá hubo un accidente y le place incluso ver la sangre, los heridos, ¿sí? El disfrutar el dolor, ver peleas, ¿sí? Cosas violentas donde hay sufrimiento de otros seres humanos. Incluso hoy en día, tristemente, sabemos que hay también mucha pornografía ilegal que involucra actos de violencia y sometimiento de otra persona que son reales, ¿no? No que es una cuestión actual, no, reales. Entonces el consumo también de este tipo de material violento, degradante e ilegal también es un serio indicador. La investigación en psicología forense, que es el área, ¿verdad?, específica de este tipo de temáticas, muestra la combinación entre resentimiento, aislamiento, fantasías violentas, eh, especialmente como alarmas preocupantes. También la falta de empatía. Ojo, esto suele presentarse con muchos años de anticipación, ¿sí? Muchos años de evolución. Todos podemos actuar mal en alguna ocasión y de pronto no ser tan solidarios con alguien. Somos humanos, nos equivocamos, pero una señal alarmante e importante es cuando esta persona no muestra remordimiento, disfruta humillar a otras personas, manipula emocionalmente o minimiza el dolor del otro. Frases típicas como se lo merecía, no me importa lo que pase allí, eh, eso es problema de los demás, ¿sí? No mío. ¿Sí? Entonces, esa ausencia persistente de empatía es una bandera roja. Incluso está viendo una noticia, que una muerte, que los muertos que están ahora mismo en el Medio Oriente, ay, eso no me importa, esa gente que se muera, ese tipo de comentarios poco sensibles son señales de alerta. Cambios drásticos en la personalidad, repentinos, como irritabilidad extrema, agresividad, paranoia, desconexión, impulsividad extrema, comportamientos muy extraños pueden
estarnos mostrando una crisis psicológica, trastornos severos, consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? De drogas o un deterioro emocional profundo. Ojo, cuando vemos estos tipos de cambio, tenemos que acudir a un profesional. Y aquí es muy importante entender un punto en el que yo insisto mucho, lo hemos hablado acá en el programa 3 veces y lo hablo mucho en consulta. A veces las personas muestran un trastorno a tal nivel que no tienen la capacidad de darse cuenta que está mal, por ende, tampoco la capacidad de decir, ay, sí, necesito ayuda profesional, voy a ir a psiquiatría, voy a ir a psicología. No, no tienen esa capacidad. Por tanto, es la familia que le rodea, que en ese caso y los amigos tienen la responsabilidad de decirle, mira, tú vas y presionar, manipular, lo que sea, ¿cierto? Influenciar, forzar un poco para que esta persona busque la ayuda profesional y en este caso obligatoriamente psiquiatría y psicología, una evaluación conjunta y su tratamiento correspondiente para que después no tengamos que lamentar situaciones donde incluso puede haber perdido la vida varias personas. Amenazas indirectas o discursos desesperados es otra de esas alertas. Entonces podemos pensar en esto cuando hay frases como ya nada importa, la gente va a arrepentirse, el mundo estaría mejor sin mí, algún día van a ver, yo me voy a vengar, todo el mundo va a saber quién soy yo. Siempre, no siempre son manipulación, que la gente dice, soy ganas de manipular, de llamar la atención. No, a veces son señales de que hay un profundo sufrimiento psicológico y un trastorno que puede estar poniendo en riesgo la vida de esa persona y de otras personas. Otra bandera es la incapacidad extrema para manejar la frustración. Personas que explotan fácilmente, reaccionan con agresividad intensa, física y verbal, ¿no? No toleran que les pongan límites, sienten humillación extrema ante el rechazo. Todos tenemos alguna situación, mira, tú no vas, que hicieron un grupito en el trabajo y van a ir a cenar, pero no invitaron a todo el mundo. A todos nos ha pasado en algún momento. Quizás nos sentimos un poco mal, pero el sentirse humillado, maximizarlo, crear odio, esto ya son cosas diferentes. Entonces aquí es donde podemos ver dificultades severas en las regulaciones emocionales. Y cuando esto se combina con el aislamiento o el resentimiento, el riesgo de que haya conductas agresivas aumenta demasiado. Lo otro, conductas autodestructivas o pérdida total del sentido. Cosas como un aumento o un abuso de consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, autolesiones, ¿no? Cortarse, golpearse, abandonar el autocuidado, la limpieza personal, si toma medicamentos, dejarlos de tomar, impulsividad extrema o discursos constantes del vacío existencial. ¿Sí? ¿Para qué vivo? Esta vida no tiene sentido. Muchas veces la violencia hacia otros empieza con la violencia hacia uno mismo. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué hace que sea importante detectar todas estas señales que mencionamos a tiempo? Porque podemos salvar vidas de esta persona que está en crisis y de otras personas. Las investigaciones en salud mental y en criminología muestran que muchas personas desarrollan conductas violentas graves habiendo mostrado señales previas, habiendo expresado sufrimiento, habiendo sido rechazadas socialmente sin intención adecuada, sin la atención, mostrándose síntomas desde niños, pues como decíamos, lastimar, matar animalitos, lastimar a otros compañeros, manipulaciones, constante bullying hacia otros. Ahora, esto no significa que tenemos que tener temor ante cualquier signo de esto, pero que sí tenemos que apoyarnos en profesionales. Bueno, señores, gracias a la doctora Andrea Manjarrés por su tema del día de hoy. Como ustedes han escuchado, como siempre, un tema interesante.
banderas rojas de conductas antisociales. Hay que tener mucha cuenta porque andan muchos antisociales que uno cree que... Mira, me va a gustar eso para yo decir cuando el gobierno comete pifia, como es el acuerdo entre pares, Ajá, banderas rojas sí. de, ¿cómo que le dice? Banderas rojas de Red flag. conductas antisociales. Y de Sí, conducta antijurídica y antinacionalista.